Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. ¿Qué tal la semana, chicos? Pues yo la semana... Bien, seguro que bien. Bien. ¿Has estado por ahí de viaje? Seguro que también. Sí. Es que no sé, no sé dónde estoy ahora mismo. Qué vida Pero llevamos. si no he estado, voy a estar, ¿sabes? O sea que... O antes o después. Sí. Sí, no lo podemos hacer con la fecha de hoy porque no pasa nada, porque aunque saltemos el orden del programa 223 y programa 222, al fin y al cabo es el mismo. O sea que, Sí. Luego un día contamos lo que... o lo podemos las contar hoy interioridades. si queremos, pero bueno, Sí. no pasa nada. Programa, bueno, primero presento. ¿Me Venga, presenta? sí, No, venga, no, presenta. así Vale. directamente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de ¿Has Onda dicho Plana buenas Santa mañanas? Cruz. ¿El qué? ¿Has dicho? ¿Es que he dicho qué? ¿Buena mañana o qué has dicho? No, he dicho buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo digo otra vez? ¿O madrugadas también? Madrugadas, vale. Mira, fíjate el hombre este. Medias noches. Fíjate el hombre este. Nuestro invitado Nuestro de hoy. futuro invitado. sí, Bueno, sí. pues nada. Que decía que estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz 107.4 de la FM, que también se puede escuchar en ondaplanaSantaCruz.es por streaming. Y bueno, pues luego redes sociales y eso, si quieres, al final del programa, cuando terminemos de hablar con nuestro invitado, Ya lo dirás. podemos dar algunas, las damos en un momento. porque mucho me temo que el programa de hoy va a ser muy interesante, como siempre. Sí. O más. O más. Muy O intenso. más. Intenso. Sí. ¿Te tienes preparadas las preguntas para el invitado? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Todas Gracias a Maese que me les ha pasado. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues es el programa 222. 22. Los tres Los patitos. tres patitos. ¿Qué hay? ¿Tú tienes patitos de goma en casa? ¿De esos? ¿Te los pones en la bañera así para jugar, no? ni juego. ¿No has Yo, es tenido? que yo soy rápido, me ducho y ya está. Sí. Eso de bañarme es que parece que tengo tierra en... ¿Te haces un baño checo? sé. ¿Qué prefieres, el checo o el polaco? No, que no me doy baños, Que no. que me ducho. No, el baño checo es casi una ducha. Ya, Pero ya. que te haces así, haces checo. Bueno, que tenemos a un invitado que ¿Y el está... polaco? El polaco son los pies, los huevos y los ovarios. Semejante parte. Que fuera de coñas, que no parece esto ya serio. Tenemos hoy por ahí, hay piquitos, hay ensaimada, hay queso, Hay torreznos. cervecita, torreznos, claro. Cosas varias. Sí. Y tenemos una persona que la tenemos esperando ahí, que no la tenemos que hacer esperar mucho tiempo. No, un invitado del otro lado del mundo. Del otro directamente, no del charco, sino del mundo. Del mundo, de De los- Camboya, ¿no? Desde Camboya. Desde exactamente. Camboya. ¿Y qué Madre hace este Dios. hombre ahí en Camboya? Pues eso no se le he preguntado. De momento está viviendo allí. Sí. ¿Sabes? Porque ya está jubilado, ha sido, bueno, ahora lo contaremos, embajador de la Unión Europea, oceanógrafo, y se ha pasado la vida allí entre Filipinas, Indonesia, en las islas del Pacífico, como embajador de la Unión Europea. Pues bueno, pues Yo, ala. Magister, ¿Qué? respiras muy profundamente. ¿Por qué? ¿A lo mejor estoy constipado o qué? Yo no sé. La alergia, la alergia. Sí. Lo mismo, te oigo por aquí así que digo, ¿quién está respirando por aquí a mi lado? Escucha, mientras que no te respiren aquí en la nuca, tú Vale, tranquilo, que eso da más miedo. Vale. Bueno, pues Venga, pon vamos, eso en marcha. Venga, vamos con él. Y Venga, contacta. ahora le llamo. Venga. Pues bueno, Joaquín, preséntanos a nuestro invitado de hoy, que es un personaje, una persona que está allende los mares. Allende los mares, exactamente. Cuéntame. Donde nace el sol. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Rey Salgado, que nació allá en Palma de Mallorca hace un tiempo indeterminado.
Es oceanógrafo de carrera. Inició su trayectoria profesional como oceanógrafo en el Instituto Español de Oceanografía, desempeñando posteriormente sus actividades en la Comisión Europea como diplomático al servicio de la acción exterior de la Unión Europea, y yo creo que ahí se ha mantenido siempre como embajador de la Unión Europea en países tan diversos como desde la isla de la República de Mauricio, de la isla Mauricio, que está ahí por el Índico, cerca de Madagascar, hasta hasta Papúa Nueva Guinea, si no recuerdo mal. Es un hombre que conoce muy bien el territorio, le encanta el mar, las islas y todo lo que es el Índico, ese océano Pacífico que hace mucho tiempo se llamaba el lago español, pues lo conoce y lo ha plasmado en numerosas obras, por ejemplo, Articultura en la Melanesia, Papúa Nueva Guinea, El esplendor de los colores, La fortaleza de las Molucas, Historia de los moriscos de Túnez, que no te digo yo que algún día no tenga que volver Juan Carlos a hablarnos de este libro, y el último, que fue con el que le descubrí, que es Una alianza en el mar de Célebes, Siau y España, 1581-1677, que lo publicó el año pasado. Y por último, la joya de la corona, me parece a mí, el documental La Odisea de las Especias, que hizo el año 2022 con Televisión Española. No sé si me dejo algo en el tintero, Juan Carlos. Llevas media hora presentándole, yo creo que ya... La breve introducción ya la has hecho. La breve yo ya me callo para el resto del programa, ¿no? Además, es un nombre que vale por dos. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, Juan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, no sé cómo decirte, allá en Camboya. Exactamente, ya son las 2 de la madrugada aquí, tenemos, bueno, pues ya es del día de mañana en relación con vosotros, ¿no? Ya estamos en el domingo, ¿no? Ah, ¿verdad? Y pues sí. Estamos en el hoy, tú estás en el mañana, oh, Jesús. Sí, ya os puedo decir cómo es el futuro. Un hombre del futuro, sí, señor. Pues, no, bueno, hablando de los libros... Sí, a ver si me he dejado algo en el tintero, sí. Sí, te has dejado, bueno, hay muchos artículos, por supuesto, en la revista de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Y bueno, también decir que estos 2 libros que tratan sobre Indonesia han sido traducidos al indonesio. Evidentemente es una historia compartida entre España y Indonesia, lo hemos publicado en español, lógicamente lo hemos publicado también en Indonesia, en fin, que es un mercado grande, son 300 millones de habitantes y bueno, ha tenido una aceptación. Es el mayor país musulmán, según tengo entendido. Sí, Indonesia, en ¿no? efecto, es así, sí. ¿Es un idioma que hablan o hablan muchas variantes? Bueno, hay muchas lenguas allí, muchísimas, pero hay la lengua vehicular, es el indonesio, que es una lengua, digamos, artificial, entre comillas, muy fácil de aprender y además con una pronunciación igualita que el español, o sea que qué bueno. aquel español que quiera adelantarse pues lo puede hacer tranquilamente, pero hay muchísimas lenguas, hay más de 300 en todo el país. Qué riqueza. Sí. Y bueno, con respecto a los libros, sí, te dejo uno en el tintero, uno que seguro que es el más importante. Durante mi estancia como embajador de la Unión Europea en Timor Oriental, sabéis que Timor Oriental fue el primer país en independizarse en el siglo XXI. Bueno, pues estuve allí 5 años en el contexto también de ayuda al desarrollo y a refuerzo de las instituciones. Y bueno, os digo también que me dieron por ello el premio en 2014, el premio Corona de Aragón, en fin, de mi ascendencia aragonesa también. Eres mañico. También. Bueno, sí, de familia, aunque nacido de así por suerte en Mallorca, pero bueno, toda mi ascendencia es aragonesa, ¿no? Y bueno, pues allí saqué otro libro también, que es Timor-Leste visto desde el aire, el primer libro que se hace desde las alturas, mostrando todos los paisajes que se puede tener en este país tan querido que tengo yo, que se llama Timor Oriental. Que es el antiguo Timor portugués, para entendernos. En efecto, es la antigua colonia portuguesa de Timor y de Timor-Leste, como dicen en portugués, ¿no? Timor-Leste. Bueno, vamos a comenzar hablando de... Entramos en materia. De ese territorio conocido como las Islas de las Especias. Sí, en efecto. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué se llamaban así?
Bueno, se llaman las Islas Especias precisamente por la especería, se llamaban por la producción sobre todo de dos especies oriundas, especias oriundas, una que era el clavo de olor y otro la nuez moscada, que nada más, en todo el mundo, nada más que se producían allí. Y bueno, eran unas especies muy lucrativas, en las cuales no solamente ya en las famosas ruta de la seda, pero claro, los portugueses vieron la oportunidad de hacer un negocio fantástico y llegaron allí en 1512. En Indonesia se llama Maluku, Islas del Maluku, que al fin y al cabo lo que significa, pues quiere decir Isla de los Reyes, ¿no? Maluk en indonesio quiere decir rey, ¿no? Y están situadas en una zona muy estratégica para los intereses españoles, que fueron las Filipinas, están relativamente cerca. Sí, al sur de las Filipinas, si no recuerdo mal. Y nosotros llegamos hasta allí, se entiende también. Bueno, claro, ya sabéis, la expedición de Magallanes, Magallanes Elcano, hay que decirlo, no fue para dar la vuelta al mundo en absoluto. La vuelta al mundo fue una consecuencia de no poder volver por la ruta en la que habían ido, es decir, por el Pacífico, y el interés que además Carlos I, las instrucciones que dio, vayan ustedes a esas islas y tomen la parte que corresponde a España, ¿no? Por el valor de las especias, que como sabréis quizás, el precio de esas especias en el siglo XVI pues superaba el oro en peso. O sea, os podéis hacer os podéis dar la imagen de lo que suponía para los reales. Claro, eran endémicas de las islas, tanto el clavo como las dos especias eran endémicas, se supone. Sí, nada más que se producen solo allí, ¿verdad? Solamente en esas islas, sí. Concretamente 5 islas de las Molucas. En 5 de las islas más importante era Ternate y Tidore, pero también estaba Maquián, estaba Jalmamera, en fin, había otras islas que lo producían, ¿no? Recuerdo el detalle de cuando volvió Elcano, cuando llegó con la nao Victoria al puerto de Sevilla, que traía no recuerdo ahora mismo la cantidad de canela, y que lo poco que trajo de especias sufragó los costes de la expedición y sobró dinero. Es decir, después de que 5 barcos o 4 barcos se perdieran por el camino, murieran no sé cuánta gente, todos los gastos que hubo, los 4 sacos que trajeron fue suficiente para sufragar el coste de la expedición. Es decir, merecía la pena ir a las Islas de las Especias, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros? Naturalmente los españoles, ¿no? Ahí en este caso, nuestros primos los portugueses. En este caso fueron los portugueses, que llegaron en 1512, y Elcano, sabéis que Magallanes murió en Mactán, en Filipinas, en una lucha con los indígenas. Elcano llegó en el 21, es decir, 9 años después que llegaron los portugueses. A los portugueses aquello les sentó como una patada en cierto sitio, ¿no? No les gustó nada que los españoles fueran a sus dominios, ¿no? Con este monopolio que tenían de la nuez moscada y del clavo. La ruta se sabía, o los portugueses lo tenían a escondidas y... Quiero decir de que... Bueno, es curioso porque los portugueses daban una imagen de mares tenebrosos, de mares difíciles, con monstruos marinos, que todo era para desalentar, evidentemente, a otros navegantes de ir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, en 1511 ellos tomaron Malaca, que era el puerto más importante de intercambio comercial en toda la zona del Índico, y entonces, claro, tenían una base en la cual se podían asentar para hacer una expedición a las Molucas, ¿no? Y a las Islas de Banda. Y entonces, bueno, pues lo tenían, digamos, relativamente fácil. Imaginaros la epopeya española de cruzar todo el Atlántico, ir hasta la Patagonia y luego cruzar todo el Pacífico hasta llegar allí, ¿no? O sea, increíble. Pues decíamos que a los portugueses que no les había sentado muy bien que los españoles apareciesen por allí y claro, al fin y al cabo, a pesar de que somos amigos,
ahí no éramos tan amigos. Empiezan a desarrollarse a un lado y a otro de las islas. Éramos amigos de los... Bueno, no nos llevamos muy mal del todo, ¿no, Juan? Bueno, hombre, pues empezábamos claro, a llevarnos nada. con nuestros tiras de aflojas. Sí, no Juan les Carlos. Sí, que no les gustó nada la presencia española, porque claro, iban a también tomar parte de esos beneficios, y entonces el rey de Portugal protestó. Y bueno, estas expediciones que llegaron, la verdad es que lo pasaron muy mal, porque los portugueses les atacaron, los cogieron cautivos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, había ahí una controversia sobre si, en el contexto del Tratado de Tordesillas, si las Molucas caían en la demarcación portuguesa o en la demarcación española. En aquella época, en fin, las latitudes se conocían hacia el norte y hacia el sur, pero del este y al oeste las longitudes no había forma de calcularlas, de fijarlas, claro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hubo una serie de reuniones de astrónomos, de geógrafos, etcétera, para fijar, pero no forma. Bueno, al final lo hizo España fue firmar el Acuerdo de Zaragoza de 1529, por lo cual cedían todos los derechos a Portugal a cambio de 350.000 coronas de oro, ¿no? Ahí les engañamos un poquito. No sé, esto les sentó fatal a los portugueses, porque los españoles siguieron llegando, ¿no? Las 4 expediciones famosas a pesar del acuerdo. Sí, a pesar del acuerdo de Saavedra, de Grijalva y de Villalobos, ¿no? O sea que siguieron llegando españoles. Lo que pasa es que los españoles, a diferencia de los portugueses, que tenían una base logística importante en Malaca, a 3 días de navegación, los españoles no tenían nada y no tuvieron, digamos, una fuerza solamente cuando ya Filipinas, Manila, ya se fundó, y entonces ya ahí, digamos, se estableció una base logística para ayudar a los españoles en Molucas. No, porque pero fueron antes entonces las fortificaciones, la implantación de los españoles en las Molucas antes que en las Filipinas, porque en Filipinas Legazpi no dominó aquello hasta 1570, por ahí más o menos. Sí, exactamente, sí. Por ejemplo, pues el fuerte Torres, ¿no? de Hernando de la Torre fue en 1528. En 1610, por ejemplo, una fortaleza fantástica que se llama Santiago de los Caballeros en la isla de Tidore, ¿no? Esta se empezó en 1505 y se acabó en 1510, ¿no? En fin, que hubo un desembolso muy grande de la hacienda de Filipinas y de la hacienda española para construir fortificaciones que defendieran lo que España reclamaba. Y no fue hasta 1606, desde Manila, hubo una expedición que ya entonces tomaron por completo el control de las Molucas. Pero en esa época ya Portugal ya había perdido mucha influencia, y además hay que tener en cuenta que hubo la unión dinástica, ¿no? Cuando las coronas de Portugal y de España se unieron por casi 60 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí ya hubo una cierta pacificación, ¿no? Sí, y de hecho los portugueses después ayudaron a los españoles en sus luchas contra los holandeses. Ajá. Esta carrera con Portugal es lo que llevará acabará llevando al lago español, ¿no? Claro, en efecto, sí. Esto, bueno, ya el lago español ya tenemos ahí un poquito más adelante la conexión entre China, Filipinas y México, Nueva España, hay que decir, y luego ya con España, el famoso galeón de Manila, ¿no? El famoso la nao de China. Y además tengo una anécdota. Una de las veces que estuve en Filipinas quise comprar un mantón de Manila, lo que nosotros conocemos como... Y me fui a una tienda, en fin, de cuestiones, digamos, típicas de Manila, en la zona de Makati, en el barrio de Makati, y pregunté a la dependiente, oiga, mire, yo quería un mantón de Manila. Y se me queda mirando y dice, un mantón de Manila. Y digo, pues mire, aquellos que los tiene allí, dice, usted quiere un mantón español. Claro. Entonces, la parte anecdótica es que los mantones de Manila no eran de Manila, estaban hechos en China.
Iban de China a Manila y de Manila ya venían a España vía América. ¿Qué venían? En fin, una anécdota. ¿Directamente de China o de Cantón, de la colonia portuguesa que era Macao? Macao. No, venían del continente. Macao, al fin y al cabo, fue la colonia portuguesa. Y de hecho, España, digamos, emulando a los portugueses, solicitó también una base en China. En el continente. Bueno, no es el continente, porque a los chinos no les gustaba que tuvieran bases los europeos en el continente. Daban islas, como es el caso de Macao, ¿no? O en el caso también de Hong Kong, ¿no? Los ingleses. Y hubo una oferta que no se llegó a concretizar, entre otras cosas por la presión portuguesa, que es la isla de Piñal. La isla de Piñal es una isla que está a unos 20 kilómetros separada de Macao, y ahí los españoles tenían previsto montar, digamos, un Macao español, por así decirlo, que no llegó a cuajar. Cachis. Lo que sí es cierto es que en las Molucas quedaron restos de muchísimas fortificaciones. Probablemente el lugar fortificado, el que más fortificaciones por kilómetro cuadrado hay del mundo, más que en Castilla. Sí, en efecto. Bueno, ten en cuenta que son fortificaciones, muchas de ellas han sido destruidas en combates, etcétera, ¿no? Pero en efecto, en las islas, sobre todo de Ternate, de Tidore, es donde mayor concentración de fuertes y fortalezas y puestos de observación, porque no todo eran fortalezas como la de Santiago de los Caballeros, ¿no? En efecto, la mayor concentración es, digamos, que es la Castilla del Pacífico. La teníamos que haber llamado así, la Castilla, Nueva Castilla, o cosas así. Bueno, hay una localidad que era el centro neurálgico español en la isla de Ternate, que se llama Castela. La Castela, evidentemente, Castilla. Viene de Castilla, ¿no? Y a los soldados españoles le llamaban los Castilla. O sea que la palabra Castilla fuertemente está arraigada a las Molucas, ¿no? Y de hecho, no sé, hemos publicado este libro. Ahí va yo. Ternate y Tidore. Las fortalezas de las Islas Molucas. Ternate y Tidore. Sí. Pues este libro recoge todas las fortalezas de Tidore y de Ternate, y también lo hemos traducido al indonesio, con lo cual, bueno, pues es una fuente de información, porque muchas veces los indonesios, cuando hemos estado en estas zonas, dicen: queremos saber nuestra historia en relación con ustedes, porque, claro, ellos difícilmente tenían una tradición oral, y nosotros teníamos todos los documentos que se guardan en el magnífico archivo de Indias, ¿no? O los portugueses en Torre de Pombo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos muchos más documentos que los que pueden tener los indonesios, y ellos están encantados en que hagamos trabajos conjuntos para conocer ellos también su historia en relación con España, con Portugal y después, naturalmente, con Holanda, ¿no? En este documental que hemos visto los tres, y que en el de la Odisea de las Especias, sí que salen los expertos de allí diciendo: a ver si las asociaciones españolas, las instituciones españolas nos facilitan ese acceso para conocer mejor nuestra cultura. Y a raíz de esto también salen imágenes, por ejemplo, del sultán, es la persona que gobierna allí, y la Guardia Real lleva morriones y hay una herencia española ahí presente, ¿no? Sí, la herencia es muy fuerte. Bueno, no solamente sobre lo que podemos ver y tocar, que son los fuertes, pero también queda parte en la parte no tangible, ¿no? de la historia de las Molucas, sobre todo en su vocabulario. Quedan muchas palabras portuguesas y españolas, quedan mucho, ¿no? Por ejemplo, pues la mantequilla le llaman manteiga, ¿no? Los ríos encajados le llaman barrancas, las lagunas sigue llamándose laguna, ¿no? En fin, hay muchas palabras, tanto españolas como portuguesas, que están en el idioma de Ternate. Qué curioso. Oye, y con la proximidad que tenemos de las Islas Molucas de Australia, ¿quién llegó primero,
los portugueses, los ingleses, los holandeses, los españoles... O los esquimales. O, sí, o los vikingos. O los vikingos, Bueno. eso, los vikingos. Mira, yo esto lo haría marcha atrás, es decir, con una cronología negativa. Los últimos que llegaron fueron los ingleses. Eso está más claro que el agua. Entonces, tenemos, por ejemplo, para mí, los portugueses fueron los primeros en llegar y describir, y de hecho, en parte de la cartografía hay nombres portugueses en la costa norte y en la costa este de Australia. Pero también tenemos que considerar que Luis Bar de Torres, el descubridor del estrecho de Torres, ¿no?, entre Papúa y Australia, no se conocía, se creía que estaban juntos. Este describió la zona del Cabo York, de la zona norte de Australia, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también que esto fue en 1606 y que Cook, casi 200 años después, pasó el estrecho para decir, pues sí, es un estrecho. Hay un estrecho. O sea que... Y ya de paso le pongo mi nombre. Pues poco faltó, porque el hecho es que los ingleses y los franceses han cambiado muchos de los nombres de la toponimia del Pacífico, porque hablando del lo que decía de este magnífico libro de Spade, ¿no?, del lago español, prácticamente el 80% de las islas de toda la zona del Pacífico fueron cartografiados, descubiertos o descritos por navegantes españoles, ¿no? Y en ciertos casos la toponimia, y estoy hablando por ejemplo de las Islas Salomón, ¿no?, con el famoso Guadalcanal, ¿no?, descubierto por Pedro Ortega Valencia, que era nacido en el Guadalcanal español, es decir, la sierra norte de Sevilla, ¿no? Ahí guardan la toponimia muchísimo. Bueno, así a grosso modo os puedo decir Santa Cruz, os puedo decir San Cristóbal, la Pascua Florida, el Guadalcanal, la isla principal, ¿no?, la isla principal, Santa Isabel, el arrecife del Roncador. La toponimia es muy grande, pero mucho. Y más grande cuando pensamos que hay muchísimas islas, y estamos hablando del 80%. Del 80%. O sea, que eso es una barbaridad. Claro, sí, porque nos vienen a la mente que si las Marianas, las Carolinas, las Palau, pero eso no hace el 80% de todas las islas de la Polinesia. Ten en cuenta, por ejemplo, la Polinesia, la zona de Tahití, o las Marquesas, le Marquis, que dicen los franceses, ¿no? Ese está dedicado al Marqués de Cañete, por Álvaro de Mendaña, ¿no? En fin, que hay muchos. Y bueno, y Hawái tenemos la isla de la Mesa, porque había un plató que le llamaban una mesa, la isla de la Mesa, ¿no? Y bueno, y tenemos las Marianas, en honor de Mariana de Austria, la reina de España, o las Carolinas, aparte de las Filipinas, claro, ¿no? En honor de Carlos III. En fin, que hay todo por ejemplo, Papúa Nueva Guinea. En Nueva Guinea se lo dio el nombre Ortiz de Retes, porque al llegar allí dice, oye, que esto es como la Guinea que conozco yo, pues ala, es otra isla, pues Nueva Guinea. Pues Nueva Guinea. Qué curioso. Sabes que nuestro pueblo, Santa Cruz de la Zarza, está en una comarca que se llama la Mesa de Ocaña. Dentro de la provincia de Toledo es una zona, exactamente, es una zona plana más elevada que la meseta sur, la submeseta sur. Sí. Pues sí, prácticamente es el 80% y todos los descubrimientos. Hay que considerar también que toda la exploración británica y francesa se hizo 200 años después, es decir, toda la información básica, hay que decir, fue robada. Ahí va yo. Me alegro que saques el tema. Pregunta por los ingleses. Disculpa, Juan Carlos, que te he interrumpido. Se le hincha la vena gorda cuando... Sí, me estoy riendo. Discúlpame, que nos ibas a hablar de la conquista y saqueo inglés de Manila y de sus archivos. Bueno, los primeros los ataques fueron holandeses, ¿no? Fueron holandeses que tenían el ojo puesto en las Filipinas, porque ya iban conquistando parte de las Molucas. Las Molucas, en cierto modo, fue una especie de frontera
entre España y Holanda para no dejarles subir hasta Manila y que, bueno, pues que conquistaran Manila. Pero hay que tener en cuenta que Holanda, por ejemplo, atacó Manila en el año 1600, en el 1609, en el 1616, con la famosa batalla de Playa Honda, ¿no? Sí. Que, por cierto, muchos sultanatos de la zona de las Molucas ayudaron. Entre otras cosas, esta isla del libro de Xiao, ayudaron a los españoles contra los holandeses. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los calaron enseguida. Y en 1641 fue la gorda, ¿no? Y 1646, o sea que hubo un montón de ataques. ¿Qué es lo que hacían primero? Lo primero es ir a los depósitos hidrográficos y donde estaba toda la información náutica. Eso es lo primero. Luego ya los ingleses rizaron el rizo, pero fueron ya 100 y pico años más tarde, ¿no? Es decir, lo que pasa es que los ataques holandeses terminaron sobre Filipinas ya cuando firmamos el Tratado de Westfalia, ¿no? Sí, la paz de 1948. Y ahí hay otra cuestión curiosa, ¿no? Y además, vosotros estáis en España, yo estoy en Camboya y estamos viéndonos, ¿no? Bueno, pues las informaciones sobre el tratado, la paz, digamos, para los conflictos entre Holanda y España, que fue firmado en 1648, llegó a las Molucas casi 2 años después. Joder, claro. Y las Molucas decían, esto es un bulo aquí. Se lo están inventando. Y entonces, bueno, dame el periódico que lo voy a ver. Sí, claro. Y entonces, bueno, estamos hablando ahora mismo entre, digamos, dos lugares casi opuestos en el mundo, y las noticias en aquella época pues tardaban en llegar, pues eso, años. Es curioso, eso tenemos que ser conscientes de los adelantos que tenemos. Sí, cierto. Si no, ¿nos podías comentar un poquito el distinto modelo de colonización que tenía Portugal, España, Holanda, Inglaterra? Porque todo lo hablamos de colonización, pero eran modelos muy distintos unos y otros, unos más comerciantes, otros los más... Los filipinos, por ejemplo, cuando se declararon guerra a España, bueno, pues nos ponemos bajo la tutela anglosajona del amigo americano, y luego decían, hemos pasado de ser ciudadanos a ser simplemente comercio claro, duro, ¿no? Un poquito así. Sí, las estrategias eran muy diferentes, por supuesto. Todos ellos, una de las razones era también la cuestión comercial, ¿no? Sacar provecho de aquellos productos que no había en España, ¿no? El sistema portugués fue un sistema que yo considero muy curioso. No tenían apetencias territoriales. Ellos lo que querían era realmente el comercio. Hacían esas estaciones en los distintos, pues en Sudáfrica o en Isla Mauricio al principio, o en la zona de la India, y luego ya en esta zona de Asia, ¿no? Haciendo lo que llamaban las feitorías, que eran lugares donde llegaban los barcos, descargaban, hacían el intercambio comercial y luego ya volvían por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Me recuerda a los fenicios, un estilo sí, muy fenicio. Bueno, estaba pensando yo también. Es algo parecido. Los españoles han tenido también una voluntad de expansión territorial, ¿no? De expansión territorial, naturalmente con ganancia de tierras y establecimiento de poblaciones con habla hispana, etcétera, ¿no? Y los holandeses han tenido algo similar, pero de una forma mucho más agresiva, porque, por ejemplo, en la zona de las Molucas ellos intentaban dominar las islas, pero había islas que se le escapaban. Que aquellos son muchísimas. Indonesia son 17.000 islas. Joder. Entonces no podían controlar todas. Joder. Entonces la estrategia que seguían era aquellos lugares donde no podían controlarlo, era esquilmarlos, es decir, mandaban patrullas donde cortaban toda la producción, los árboles de producción de clavo y de producción de nuez moscada, porque claro, una vez que ya no había producción, ya no había interés en controlar, claro, y se concentraban en las zonas de mayor productividad. Ese es un esquema diferente entre Portugal, España y Holanda en relación con las especies. Pero muy diferente.
Sí, es que al final sí, España por supuesto que con sus luces y sus sombras, pero al final la primera universidad de Asia fue la Universidad de Manila, quieras que no. Bueno, de Asia y de América. Y de Asia y de América, exactamente. Todavía estoy buscando la universidad holandesa que se instalara en sus antiguas colonias. Es un modelo de colonización bastante como distinto. dice, hemos pasado de ser ciudadanos a hacer eso lo hicieron los filipinos, claro, exactamente, no, filipinos pero que pasó también en Hispanoamérica, o sea que no llegamos y lo que hicieron los ingleses, sino que nosotros construimos universidades, hospitales, sí, para todo el mundo, exactamente. Sí. Bueno, hay que decir también que unos y otros todos tenemos nuestra mancha negra, ¿no? No, claro, mayor, evidentemente, eso es normal. Lo que pasa es que hay una cuestión. Los anglosajones han sido muy hábiles en resaltar y aumentar esta leyenda negra española, ¿no? Sobre todo en América del Sur, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no olvidemos lo que pasó con los aborígenes por ejemplo, en Tasmania. En Tasmania desaparecieron completamente, ¿no? Después de la llegada de los británicos, ¿no? Desaparecer, define desaparecer. O, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Es que es un eufemismo desaparecer, claro, tú lo sabes, Juan Carlos, que fueron exterminados. Sí, digamos por decir algo, ¿no? Claro. O, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La población de las Islas Banda, ¿no? Porque hicieron un tratado que vendieron especias a los británicos, los holandeses que querían dominar aquello, en una noche se cargaron al 90% de la población de la isla de Banda y tuvieron que traer gente, cautivos, para cultivar los campos de nuez moscada porque habían masacrado la población en una noche. En una noche. Hay que decir. Les cundió, les cundió. Sí. Eso. Como decía Gil, a tomar una bala y la repartir entre los dos. Sí, que no tengo bastante. y saliendo, bueno, Juan Carlos. No, saliendo un poco de las Molucas, ¿cómo fue la exploración española del Pacífico? Ahí tenemos muchas expediciones desde no sé. Creía que te caías porque has hecho una cosa así. Y digo, ¡ay, va que se cae! No, es que he ido a beber agua y he tocado la pantalla. ¿Has visto así? Digo, ¡ay, va que se cae! La silla que... ¿Qué salían las expediciones españolas del Pacífico? ¿Siempre salían de Acapulco, de Nueva España? Bueno, las primeras salieron de España. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, pues las siguientes, por ejemplo, pues la que salieran de Villalobos ya salían del Perú, la de Mendaña también salió del Perú, con lo cual ya se ahorraban hacer todo el Atlántico y llegar hasta la Patagonia, ¿no? Y cruzar el canal de Magallanes, o sea que ahorraban pues prácticamente un tercio del viaje, ¿no? Y eso también se repercutía en muertes, del escorbuto, en pérdida de barcos, etcétera, ¿no? Eso también hay que considerarlo, ¿no? Era mucho más práctico salir desde México o salir desde el Perú directamente hacia el oeste en dirección a las Molucas. Y hasta que tuvimos el tornaviaje de Urdaneta o Legazpi, toda esta gente, también estamos hablando prácticamente el que España dominara el Pacífico no se hizo hasta que Urdaneta pues en 1664 consiguió el tornaviaje. Pero hay un hecho muy curioso en esta cuestión. Hay un personaje, Álvaro de Saavedra, perdón. Álvaro de Mendaña, ¿puede ser? No, Alonso de Arellano. Sí, Arellano. Arellano. Ay, es verdad, sí. Es verdad que el gran olvidado, este pobre. Llegó antes a América que Urdaneta. A Urdaneta se llevó toda la fama. Pero con el Patache, que era un barco relativamente pequeño, pudo ir más allá. Salieron juntos, hay que decirlo, era parte de la misma escuadra, ¿no? Pero él llegó antes que Urdaneta. Sí, pero cuenta un poquito a nuestros oyentes que este viaje de Urdaneta del tornaviaje es que no había manera se podía ir a Filipinas,
pero las corrientes, los vientos, no había manera de retroceder, de volver. Por eso el Cano pues optó por tirar para adelante y dar la vuelta al mundo. Pero no había manera de volver entre Filipinas y América, sí entre América y Filipinas. Hay que pensar que el Cano, la tripulación, digamos, mandó a la nave Trinidad, de las dos que llegaron, la Victoria y la Trinidad, la mandó a volver a América. Y no pudo exactamente por lo que has dicho, los vientos eran contrarios, las corrientes contrarias. Y entonces la forma de llegar a América desde Filipinas era subiendo muy alto, en latitudes mucho más altas, hasta Japón, para poder después llegar hacia California, ¿no? En efecto, era cuestión de subir de latitud. Y era un barquito solo, el Galeón de Manila, luego el que mantuvo ese cordón umbilical entre la América Española, entre Nueva España y las Filipinas. Era un solo barco al año, el que iba y venía. Era un barco al año en el que cogían los vientos apropiados en la época monzónica, y era un galeón, era un barco muy grande, podía llevar más de 1000 personas a bordo, y iba cargado, pero el barco no iba solo, iba también con unos barcos de apoyo y sobre todo de defensa, porque los ingleses y los holandeses le querían echar el guante por todo lo que llevaba, ¿no? Y como buenos comerciantes. Y sobre todo también a la vuelta, es decir, cuando venía desde Veracruz hacia Filipinas, iba cargado de plata, porque el comercio con China, ellos no querían oro, los chinos, lo que querían era plata. Eran monedas de plata, acuñadas en la zona de Sudamérica o en México. Y de hecho, por ejemplo, en Timor iban los chinos a comprar madera de sándalo. Y me acuerdo que en un puestecito de una señora que tenía ahí unos tomatitos, en fin, un puestecito muy humilde, tenía una moneda acuñada en México, pero con troqueles chinos. Le habían puesto unos troqueles. Y es que los chinos daban una cierta credibilidad a las monedas si tenían esos troqueles que daban ellos para decir esto es plata. La primera moneda universal no ha sido la libra ni el dólar, fue el real de A8 español. Exactamente. En efecto, era un real de A8 el que encontré. Y lo guardo, en el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de aquí de Madrid sí te puedes encontrar reales de A8, esto con el sello de distintos países. Era eso, la moneda hecha, la que dices, hecha en Zacatecas, en México, y con un sello, una estampa encima de los países más diversos del mundo, entre ellos China, exactamente, que eran los que valoraban. El mismo dólar es, hijo bastardo. El mismo dólar, eso es. Al final coger las dos columnas de Hércules y las dos cintas de nuestro escudo, esto lo juntas y son el símbolo del dólar. Esa S con 2 barras no deja de ser una derivación de nuestro escudo de España. Así es. Oye, y yo ya que estamos hablando de hasta dónde llegamos los españoles, que llegamos desde una península chiquitita como es la nuestra, cruzamos el Atlántico, llegamos a Hispanoamérica, América, cruzamos después el Pacífico. España estuvo en el mundo entero. Viendo la religión y acordándome de una pregunta que hice una vez a alguien, ¿el mundo es católico por España? Es católico por España y por Portugal, sobre todo. Claro. Pero ten en cuenta que dices que estamos en todo. Cuando hubo la unión dinástica de las dos coronas de España y Portugal, todos los territorios portugueses pasaron también bajo el mando de Felipe II. O sea que no solamente eran las áreas españolas, pero todo lo que era portugués pasó a unificarse en una sola corona. Es impresionante. Es impresionante. Cuando no se ponía el sol. Hay tiempos en los que no se podía. También es verdad que estos imperios tan grandes al final son difíciles de controlar y difíciles de gobernar. Muy difíciles de gestionar. Todos además los imperios al final. Hay mucha picaresca también y hay reyecillos que dicen, bueno, pues yo, en fin, estoy muy lejos, voy a intentar hacérmelo yo mismo y tal. O sea que también. Y por ejemplo, pues hay otra etapa concretamente a final del siglo XVI, ¿no? Que
que es curiosa y que se conoce poquísimo. Y es que Camboya, el rey de Camboya fue vasallo del rey de España durante unos cuantos años. Hasta aquí, hasta Phnom Penh, donde estoy yo, llegaron los españoles por el río Mekong, subieron y bueno, después de una serie de negociaciones y otras no tan negociaciones. Siglo XVI, estamos hablando, 1500. Apoyaron al rey de Camboya, que había sido destituido por el rey de Siam, y lo volvieron a colocar en el trono. Entonces, bueno, pues el rey de Camboya pues fue muy agradecido con los españoles, abriendo Camboya al cristianismo, al catolicismo, y de hecho fue un español, se llama... ¿cómo se llama? No, bueno, ya os lo diré. Pues este llegó a ser el gobernador de una de las provincias de aquí. Oye, ese se merece un programa. Sí, diría, apunta. Hay que buscarlo. No, es que si te pones así merecen programa todos. Tahití mismo fue la isla de Amat, por el virrey Amat y Yunyen, y todos así. Es decir, luego llegó Cook después, muchos años después. Siglos después. Luego el otro periodo también poco conocido, me parece a mí, es el del siglo XIX, porque prácticamente en España saltamos desde Legazpi hasta el sitio de Valer, y entre medias como si no hubiera nada. Y en el siglo XIX, sobre todo con Isabel II, se trató de recuperar un poquito el prestigio internacional y nos vimos metidos en líos allí donde tú estás, en la antigua Conchinchina. Exactamente, sí, sobre todo España dio apoyo a Francia en la lucha en Vietnam, por ejemplo. Y de hecho, en la ciudad de Saigón, Ho Chi Minh, hay un parque que se lo cedieron a España, ha sido propiedad de España hasta 1922, territorio español en Vietnam, donde querían hacer la embajada, que al final no se hizo, y el terreno, que es un parque muy bonito, no sé, son 4 hectáreas, no es grande, es pequeñito, fue cedido otra vez a la ciudad de Saigón. Qué generosos, sí, qué buenas personas somos. Muy desprendidos, sí. Muy desprendidos. Muy bien, pues súper interesante, sí. Todo lo que nos has contado. Hay que profundizar más. Sí. Yo me gustaría que me hablases, que al principio me ha llamado muchísimo la atención, es el libro de fotografía aérea que habéis hecho. Debe ser impresionante, hay que tenerlo en las manos de alguna manera, porque no debe ser fácil llegar a algunos sitios ahí en aquellas islas, en aquella zona, y hacer ese tipo de reportajes, de documentación, de catalogación, no debe ser nada fácil, ¿no? Bueno, ten en cuenta que cuando se independizó Timor Oriental, Timor-Leste, como se dice en portugués, toda la infraestructura fue destruida, es decir, la ocupación de Indonesia, y cuando hubo ya el acuerdo en Naciones Unidas de hacer un referéndum si querían ser una parte con ciertos privilegios bajo Indonesia o independientes, y bueno, y el 80% o más votó independiente. Esto sentó muy mal a la parte, digamos, más conservativa de Indonesia, y hubo una serie de facciones. Cerraron un poco los ojos y hubo una destrucción de infraestructura inmensa, de puentes, de carreteras, quemar edificios, etcétera, cuando ya se decidió que iba a ser independiente. Entonces, bueno, yo llegué allí, el país se independizó en 2002, y yo llegué en 2006, un poquito después, ¿no? Y allí, bueno, circular era muy difícil, entonces la Unión Europea tenía muchos programas de rehabilitación, de carreteras, de ayuda a poblaciones que estaban prácticamente en la miseria, etcétera, ¿no? Y muchos de los vuelos, porque era imposible, sobre todo en la época de lluvias, ¿no? En la época de lluvias, la época monzónica, es muy difícil, se hacía mucho en helicóptero. Y entonces aprovechaba para hacer fotografías, pero luego ya regresé ya por mi cuenta, de vacaciones, y bueno, tuve un contacto con unos misioneros laicos que tenían una flota de avionetas para ayudar a las poblaciones que estaban más retraídas, y bueno, con estas avionetas pude hacer una serie de fotografías interesantes, ¿no? Que cubrían prácticamente todo el territorio, y el libro ha sido publicado por una editorial, se llama 12 Calles, en España, y se llama Timor-Leste visto desde el aire, ¿no?
Este lo publiqué en español, lo publiqué también en portugués, en inglés y en Tetun. Tetun es la lengua local vehicular de Timor-Leste. Pues hay que echarle mano como sea, de una manera u otra hay que tener ese libro. Te iba a preguntar, ¿la Asociación Española de Estudios del Pacífico tiene sede en Madrid? ¿Es visitable? Sí, bueno, la sede la tiene en Madrid. Creo que en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe tiene una biblioteca, dada con los medios que hay, y bueno, pues los socios son muy activos en la investigación, pero ten en cuenta que de investigación histórica del Pacífico somos muy pocos. Sí. Por ejemplo, pues han salido los libros que habéis citado, ¿no? De la alianza, de España con un reino que era cristiano en las Islas Célebres, en el Mar de Célebres, ¿no? Pero, por ejemplo, hay libros magníficos, ¿no? Como el que ha sacado ahora mi amigo Mazón, ¿no? Sobre la expedición del Loaiza, ¿no? Es impresionante el libro que ha sacado, es muy bueno, ha hecho un trabajo de investigación, pero repito, somos pocos y América y Flandes se lo lleva todo. ¿Perdón? Que América y Flandes se lo lleva todo. Sí, bueno, claro, es mucho más conocido la parte americana, ¿no? Pero el libro que ha sacado Mazón de la Vuelta al Mundo Maldita, sí, porque era muy difícil en aquella época sobre Loaiza, es un libro estupendo, ¿no? Y en fin, poco a poco vamos dando. Lo que sí echamos en falta es más apoyo institucional. Eso necesitamos mucho más y francamente no lo tenemos. No lo hay. Bueno, pues de aquí nuestro granito de arena chiquitito, sí, imperceptible, va a quedar, porque esto vaya hacia adelante, porque a nosotros tampoco nos es fácil encontrar gente que nos hable de estas cosas tan desconocidas. Hemos tenido aquí gente que nos ha hablado de cosas mucho más cercanas o de cosas... Es mucho más fácil España, sí, Europa... Es más fácil el motín de Aranjuez o yo que sé, o un héroe canario que irnos ahí a la otra parte del mundo a conocer aquellas historias que son tan o más interesantes que estas. Bueno, son menos conocidas, no son ni más ni menos interesantes, son menos conocidas, pero evidentemente tienen un interés. Sí, señor. Tiene interés porque es parte es una de las páginas olvidadas de la historia de España. De la historia de España. Sí. Exactamente, que es tan rica, y aquí estamos nosotros, los tres mosqueteros, para cada semana ir sacando algún capitulito y divulgarlo en la medida de nuestras posibilidades. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Sabes? Si estás contento, que yo creo que sí, pues te vamos a emplazar para otro día. a otras horas. A unas horas más cristianas, así, alguna vez que vengas por Madrid. A ver si puede ser, claro, la próxima vez que vengas a Madrid, en directo. Y te traemos para acá y aquí cenas con nosotros. Te echas una cerveza de estas que has visto. Y torrenos. Y torrenos, sí. Claro. Esta que me lo he comido yo enseguida para ver, digo, a ver si va a ser esto. Pues mira, os puedo adelantar algo. Sí. Venga. Y es que en unos días, en una semana, exactamente el día 1, salgo desde aquí, desde Phnom Penh, salgo hacia las Islas Salomón. Hacia las Islas Salomón. Entonces voy a estar entre Salomón y Vanuatu. Voy a estar prácticamente un mes viajando de unas islas a otras. No es fácil viajar porque los vuelos son muy distantes o hay que coger un barquito o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues yo calculo que a lo mejor como resultado de esta visita que pretendo hacer en vista a hacer nuevos documentales históricos sobre la presencia española, descubrimientos españoles en esta zona de Melanesia, de la zona sur de Papúa, la zona de las Islas Salomón, de Vanuatu. Vanuatu se llamó Austrialía del Espíritu Santo, así le dio el nombre. Más español esto. Fernández de Quirós cuando llegó a esa isla. Hoy día queda solamente, le han quitado la Australia y del Espíritu y solamente queda Santo. Pero se sigue llamando Santo. O sea. Qué bueno. Entonces, bueno, pues en un momento dado,
¿por qué no? Lo hacemos. Sí, exactamente, claro que sí. Esto es claro que sí. Que el invitado además nos plantee el tema a nosotros, esto ya un reto. Esto ya no. Pues muy bien, Juan Carlos, quédate por ahí un poquito y te despedimos en privado y muchísimas gracias por estar ahí, por padecernos. Eso es. Espérate un poquitín. Bueno. Pues qué maravilla tener gente así como que sabe, Juan Carlos Rey. Espectacular. Además que se llama igual que yo. Para una vez que tenemos un Juan Carlos decente, ya ni el emérito, entre el emérito y tú estamos apañados. Estamos apañados. Sí. Pues nada, que es un placer haberle tenido aquí y haber podido contar. Hay que llamarlo otra vez, hay que contactar con él. Para además que él se ha prestado. Sí. La temporada que viene ya buscamos algún temilla y todo lo que sabe, volvemos a hablar con él. No falla una fecha, no falla un nombre, es un crack, una persona que merece la pena volver a llamarla. Y además eso, un buen conversador. Y a ver si le traemos por aquí. Hay que invitarlo. Voy en directo, sí, se lo ha ganado. Se lo ha ganado a pulso, sí. Que ayer eran las 2 de la mañana, a las 3 hemos acabado. Bueno, pues nada, mira, aprovecha y damos redes sociales, que otros programas así especiales no los damos. No lo hemos dicho. Y así difundimos un poquito más. Pues nos podéis seguir por un montón de redes sociales, Jesús. Está el Twitter, @no me cuentes onda. Nuestro muro de Facebook, no me cuentes historias. Pues mira, si cruzas la glorieta... Has dicho, pues podemos estar, Jesús. Diré. Si cuando estamos dando en las redes sociales hablas por el medio, la gente no se entera. No se entera. De las redes sociales, claro. Pasamos directamente. Le voy a pegar con el micrófono. Le pego con el micrófono. Yo decía el teléfono de la emisora antes. Ay, me habéis regalado. Regalado. Te hemos regalado. Te vamos a regalar. Y eras farolero, ya lo sabemos. Venga, pero ahora cállate un ratico, anda. A ver, el muro de Facebook, no me cuentes historias. Nos podéis seguir por ahí en el muro de Facebook, es donde subimos los enlaces a los programas, a ver si tengo tiempo, que llevo una vida muy mala últimamente. El canal de YouTube, no me cuentes historias, que va subiendo como la espuma. En Spotify también os podéis encontrar, no me cuentes historias. En Instagram también os podéis seguir en la cuenta nome_cuentes historias, que ahí vamos subiendo además cositas cuando voy pudiendo, de efemérides que han pasado y de las que hemos hablado aquí en los distintos programas, con su enlace a la plataforma que nos queda, iVoox, que es donde subimos nuestro programa dividido en dos, porque tenemos dos canales. No me cuentes historias, que es donde subimos el programa completo, y no me cuentes biografías, que es donde Rafa pues va cortando los programitas dedicados a una persona en concreto. Yo os hago una pregunta. Venga, a ver. Más que nada profesional. ¿Cómo os da tiempo a hacer todo eso? Yo es que no te da la vida. Yo no me da la vida. Yo siendo autónomo, no me da la vida. Yo te voy a contar un secreto. ¿Sabes que soy maestro de educación física? Sí. Entonces yo voy hinchando todos los días. Yo no sé ni leer ni escribir. O sea, los maestros de educación física ni sabemos leer ni escribir. Yo todas las mañanas, si hace frío, con más razón, yo tengo el despacho en el segundo piso, abro la ventana, tiro un balón de fútbol y allá los muchachos ya salen solos. Y ya está. Y mientras te da tiempo mientras me da tiempo a estas cosas, que como no sé leer ni escribir, me lo hacen. A las 12 volvéis. Claro. Eso decía un compañero mío de otro compañero suyo. Dice, ¿este educación física? Dice, este es un cachondo. Dice, este cuando hace frío suelta el balón por la ventana. Y ya los chiquillos corriendo por el patio. Y los muchachos jugando al fútbol y él dando a gusto aquí. Vamos. Pues sí, hay que sacar un ratillo de todo para... Exactamente. Para poquito a poco, pero hasta donde nos da la vida. Si cuando no se llega, no se llega. Pues nada, que os voy a poner a Siniestro Total, que nos vamos a ir despidiendo. Tenéis que contar qué hacemos la semana que viene, que vamos a por el 220 muchos. 24 o 25. Bueno, el 23 de momento. Y para las... Bueno, ese ya lo tenemos, ya veremos lo que hacemos en el 224. Venga, ¿vale? Al 223 lo tenemos ya, porque yo creo que lo tenemos. Yo voy a hablar de Santa Cruz en la época antigua. Y yo creo que tú vas a hablar de Mutis. Así, de un español que se fue a Colombia, y don Celestino Mutis, que salía en los billetes de 2000. Os voy a contar que siempre me gustó la historia. Yo a mí no sé de qué me estáis hablando ahora mismo. Sí, tú tienes una historia de mujeres. Estás en el programa. Me dijiste por WhatsApp que tenías una historia de unas mujeres alemanas o no sé qué. Ah, sí, hombre, sí.
Las mujeres de... Unas mujeres. De Una mujer, que le gusta mucho hablar de mujeres. Sí. Bueno, pues eso para la semana que viene tenemos. Pues para dentro de 2 semanas. Más. ¿También más? ¿Ya lo tienes preparado? Pues yo Pues mira, también. pues yo para dentro de semanas, bueno, también, más Santa Cruz y más historia antigua. Bueno, edad antigua. Así que nada, que os despido. Venga, nos vemos. Nos vamos con Siniestro Total y como siempre os esperamos aquí la semana que viene. Don Juan, don Joaquín. Rafa, Juan Carlos. Chao. Hasta la próxima. Somos materia, somos solo fruto del azar. Espía del carbono 14 es nuestra